Bien, abran sus Biblias por favor en Efesios ya capítulo 5. Efesios 5, vamos a ir por allá, pero espero tu Biblia traiga separadores. Entonces si trae separadores, también puedes ir abriendo el Salmo 139. Salmo 139. Si estás en una nueva Biblia de las Américas, es la página 1204, donde vamos a estar ahorita de Efesios. 1204, ¿no? Ok, y entonces vamos a meditar un poquito también ahí con el Salmo 139 como parte de esta introducción. Pero bien, el que está al lado tuyo, ¿hay alguien al lado? Quizá no, pero izquierda, derecha, ¿está vivo? ¿Respira? ¿Sí? Así con mucha confianza, dale un buen pellizcón. No, no es cierto. Y si grita o si te responde así, ¿qué te pasa? Es que está respirando. Si podemos respirar, no somos un accidente. Si podemos respirar, somos hijos deseados. Fuimos hijos deseados y planeados por el Padre, por nuestro Padre. Yo recuerdo entre muchas cosas que escuché durante los primeros quizá 20 años de vida, fueron historias de que mi papá le pedía a mi mamá muchas veces antes de que yo naciera, cuando ella estaba embarazada, que aborte. No, ya no queremos otro hijo, que aborte, ¿no? Y entonces tú escuchas esas ideas y dices, esas historias, no ideas, historias, y de repente dices, órale, ¿no? Y quizá eso puede de repente marcar la vida, ¿no? Pero sabes, cuando llega Cristo, todo cambia y todo lo transforma, ¿no? Y sabes, estoy seguro que fue un hijo deseado, un hijo planeado, un hijo amado por el Padre. Y si estamos respirando cada uno de nosotros es porque así es. Salmo 139, verso 13. ¿Qué dice el Salmo 139, verso 13? Porque el tú está con mayúscula en tu Biblia. Bueno, Nueva Biblia de las Américas. Entonces, ¿quién es tú? Es Dios. Porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Ahí está con minúscula, ¿verdad? Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Alguien que diga amén. Verso 15, no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron fíjate, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. O sea, eso estuvo planeado y deseado, ¿no crees? Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, todavía no habíamos salido del vientre y ya Dios había dicho, va a vivir tantos años, ¿no? Tantos años le son establecidos, le son dados para que respire de este lado de la eternidad, ¿no? Verso 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos, ¿no? ¿Sabes algo? Por todos lados hay evidencias de su gran amor, de cómo Él nos ha amado. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. ¿Es así en tu vida? Él es nuestro Padre y eso es lo que hemos estado viendo a través de esta carta a los Efesios. ¿Se acuerdan? Efesios 1:5 dice que Él nos predestinó para adopción como hijos por medio de Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea, Él lo planeó. Y desde antes, y todavía no estábamos
mirando la luz del sol. Y Él ya lo había planeado y ya estábamos allí cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 16, dice que el mismo Espíritu, ahí lo puedes ver en pantallas, da testimonio de qué cosa, a nuestro espíritu, de que somos ¿qué? Hijos de Dios, somos hijos de Dios. El verso 17 dice, y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos. ¿Qué nivel? Y coherederos con Cristo. Y luego viene una condicionante: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Entonces te das cuenta, toda la bendición, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, entonces también debemos de imitar a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Padre, ¿no? Y has visto todos esos videos e historias de cómo los niños desde chiquitos imitan lo bueno, también imitan lo malo. Lastimosamente algunos también aprenden a fumar viendo a sus padres, ¿no? Pero algunos también aprenden a trabajar. Y algunos aprenden de esas actitudes. Y algunos que han visto a sus padres ser esforzados, ser valientes, temerosos de Dios, y aprenden de ellos, imitan su ejemplo de ellos. Y tenemos un Padre en los cielos y debemos de imitarlo. Esta es la base del argumento que Pablo va a poner hoy para la acción en nuestras vidas. Esta es la base del argumento, ¿no? Vamos a ver esta mañana. ¿Se acuerdan que comenzamos viendo anden en unidad? ¿Alguien estuvo aquí en ese tema? Anden en unidad. Y la semana pasada, si estuviste aquí, fue un anden en santidad. Sí, estuviste aquí la semana pasada, fue un anden en santidad. Y ahora vamos a ver 3 anden. Nos va a decir la Escritura que Dios es amor y por tanto debemos de andar en su amor. Lo segundo es que nos va a decir que Dios es luz y por tanto debemos de andar en luz. Que Dios es verdad y por tanto debemos de andar en sabiduría. Y veamos el primero, 5:1. Dice, sean pues, el primero es andemos en amor. Sean pues imitadores de Dios como hijos que amados. Y el verso 2 dice, y anden, ¿ya viste? El anden, el caminen y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿No? Y entonces comienza con esas exhortaciones Pablo. Y esas exhortaciones, sin duda alguna, anden en amor, conecta con los versos anteriores que vimos la semana pasada. Si te fijaste en los últimos versos, que no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo, quítense toda ¿qué? Amargura. Y también que no, eso es para ti, para mí, iglesia, ¿no? Quítense toda amargura, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Qué más dice? Perdónense, así como Cristo les perdonó, ¿no? Entonces conecta perfectamente. Entonces, ¿qué? Anden en amor, anden en amor, ¿no? Si te fijas ahí en el verso 30, es interesante. Nada más checa ahí en tu Biblia, baja tu mirada hacia tu Biblia. Espero que traigas una Biblia, si no ya saben que Connie está regalando Biblias. La risa de Connie. Ok, sí, si no tienes una Biblia, si nunca has tenido una Biblia, tenemos una Biblia para regalarte, ¿no? Y si ya no tienen las del pescador, entonces te van a dar, creo que una de estudio. No. Ok, Mariner también se ríe, dice, hey, cálmate, no es tanto para sí. Ok, chiste local. Está bien, verso 30 del capítulo anterior, tienes que conectar estas ideas que son súper importantes. Dice, no contristen al Espíritu Santo. ¿Lo ves ahí? Hoy no vamos a llegar hasta allá, hasta el verso 18, pero checa en el capítulo 5 al verso 18. Sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces tienes que conectar estas dos ideas que están allí, 4:30 y 5:18. Dice, no apaguen, no contristen, no minimicen al Espíritu Santo. Pero en el 5:18 nos dice que más bien estemos atentos, permitamos que la obra de Dios, ¿no? Antes sean llenos
del Espíritu Santo. Esto es importante considerar, porque entonces las exhortaciones de Pablo que nos da de anden en amor, necesitamos el poder del Espíritu Santo. En nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestra fragilidad, es imposible andar en amor como Él nos pide, a la manera que Él nos pide. Simplemente cuando tú miras cómo es el amor es paciente, es benigno, ¿no? Y todas las cualidades que tiene el amor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Dices, me quedo corto. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Si estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos habilita para amar de esta manera. El amor es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estás aquí? Ok. Siempre para contrastar esto. Si yo tengo aquí a alguien que está, vamos a suponer, que murió, y yo oro por él y resucita, wow, ¿no? No necesariamente estoy lleno del Espíritu Santo. Porque Dios puede usar hasta un burro y lo usa muy seguido, ¿no? Pero si tú amas, si tú sirves, si tú perdonas, si tú soportas, si tú eres paciente, bondadoso, vamos a hablar de bondad más adelante, pero si le haces el bien a las personas y en tu corazón está traer gloria a Dios, estás lleno del Espíritu Santo. Una evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es la manera en la que nos amamos, ¿no? Es muy trágico como pastor muchas veces darte cuenta cuando la amargura y el odio saltan en nuestras relaciones. Cuando la premisa es el odio, es el rechazo, es la división, es la separación. Pero es maravilloso, extraordinariamente maravilloso cuando lidiamos con los errores del pasado y hay reconciliación. Y dejamos que la gracia vuelva a inundar nuestros corazones. Y nos podemos ver como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiera pasado nada, porque así nos ve Dios por medio de Jesucristo. Y dice, perdónense como Cristo les perdonó, como Él nos perdonó. Y así está Jesús como, oye, sí, pero ¿te acuerdas que en 1948 a las 10 de la mañana me hiciste esto? y dice que todos nuestros pecados, de manera poética lo dice, pero en una manera también legal, dice que nuestros pecados han sido llevados a lo más profundo del océano, de tal manera que allá está Dios sin traerlos a la luz, sin estarnos sacando en cara todo el tiempo, es que me hiciste, ¿no? Y entonces de esa manera se necesita amor verdadero. Dice primera de Pedro capítulo 4 verso 18, chequen esto, verso 8, dije 18, es verso 8. Sobre todo dice, sean fervientes en su amor. No, en su amor, en el contexto, ¿quién está a tu lado? Quizá tu esposa, tu esposo, quizá tus hijos, quizá un amigo, un pariente, un hermano en la fe, ¿no? Dice, sean fervientes en su amor los unos o los otros. Pues el amor, ¿qué hace? ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. ¿Qué hizo el amor de Cristo en nuestras vidas? Cubrió multitud de pecados. Entonces, somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Y eso significa que el Espíritu Santo está en nosotros y por medio del Espíritu Santo que está en nosotros somos partícipes de la naturaleza de Dios. Si Dios es amor, es muy lógico. ¿Se acuerdan que estudiamos hace poco las cartas a Juan? No, y dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios es amor, eso define a Dios. Y si Dios es amor, es lógico que el amor sea parte de nuestra expresión y de nuestra vivencia cotidiana, ¿no? ¿Somos hijos de Dios? ¿Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? ¿Y cómo se mira? En el día a día, ¿no? Así como Cristo
dio su vida por nosotros, dice el texto que estamos leyendo, ¿no? Así como Cristo nos amó y como Cristo dio su vida por nosotros, es como debemos de amar a los demás, andar en amor como hijos de Dios. Hay lógica en eso, ¿no? Esto es bien importante para ir avanzando sobre las demás exhortaciones que Pablo va a traer en nuestras vidas. El amor debe ser el motor de todo lo que hacemos. Es el gran motor. El amor de Cristo en nuestras vidas, la manera en la que nos ha amado. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Debe ser por amor a Él, ¿no? Y por amor a las personas que Él ama. Esa es la razón. Ese es el argumento que nos debe de hacer imitarle. Vamos a imitarle como Padre porque Él nos amó y ahora nosotros debemos de amarnos unos a otros, ¿no? Ese debe ser el argumento, ese debe ser el motor. Y entonces ya vimos que están todos estos contrastes a través de prácticamente toda la carta a los Efesios entre cómo eran antes y cómo son ahora. Y antes eran gentiles, pero Dios los trajo y los unió a su vid, ¿no? Y ahorita están injertados en su vid, ¿no? Y cómo era su vieja vida y los gentiles que andan en la vanidad de su mente, pero ahora Dios. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces nos está recordando que nuestra antigua naturaleza era egoísta, pero ahora su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Esto es bien importante porque ¿qué hace? ¿Qué efectos tiene el amor de Dios sobre nuestras vidas? Su amor sana nuestros corazones. De todo lo que pudimos haber recibido, vivido en el pasado, cuando entendemos claramente el amor extremo que Dios tiene para con nosotros, su amor sana nuestros corazones de toda situación y condición pasada. Su amor sana nuestros corazones. Su amor nos sanó y su amor nos sigue sanando. Su amor nos transforma. Su amor nos guía, ¿no? Y se debería hacer visible en nuestras relaciones, ¿no? Recuerda esto, eres un hijo amado por Dios. ¿Cómo dijo? A ver, vuelvo a ver ahí en el verso 1. Como hijos, ¿qué? ¿Amados? Está tremendo eso. Está tremendo eso. Cuando leí este texto, recordé, ¿no? Cuando el Padre se refirió a Jesús. ¿Se acuerdan? Una nube, una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. 2 ocasiones, una en su bautizo y otra en el monte de la transfiguración. En 2 ocasiones Jesús dijo, este es mi hijo amado. Y ahora que está diciendo Efesios capítulo 5 verso 1 dice, como hijos que amados, el Padre nos ama como ama al Hijo. Y es muy simple la razón, porque nos mira a través de Él. Y si Cristo está en nosotros, somos olor fragante a Él por medio de Jesucristo, ¿no? Es el olor que le agrada a Dios de nosotros se llama Cristo. No son nuestras buenas obras, el olor que le agrada a Él en nuestras vidas es Cristo. Quiero que veamos lo que dice Juan capítulo 17, verso 23. Mira lo que dice. Está aquí orando Jesús y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado tal como me has amado a mí. Eso es tremendo. Así, este es mi hijo amado. Entonces ahora como hijos amados, ámense ustedes también, ¿no? Ámense ustedes también. ¿Cuánto me ama el Padre? ¿Cuánto me ama? ¿No? Juan capítulo 15, versos 12 y 13. Juan 15. ¿Lo tienes?
esta es mi sugerencia, que se amen unos, ¿dice así? ¿No? Esta es mi sugerencia, dice Jesús. ¿Dice así? No, dice este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Así como yo les he amado. Verso 13, nadie tiene mayor, y ejemplo rápido, contundente, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí otra vez tenemos que preguntarnos, ¿esta verdad está en mi vida? No, porque yo les he amado. Esta verdad debe ser de gran peso sobre nuestras vidas. Wow, Él me ama. Vayan a Romanos, es que los veo así como, ok, está haciendo calor y hay humedad, pero vayan a Romanos capítulo 5. Esta verdad debe pesar en nuestros corazones, iglesia. Piensa en esto, ve a Romanos capítulo 5. Jesús sabía perfectamente lo que hacía. Cuando vino, se encarnó, se hizo semejante a nosotros, Él perfectamente sabía que fue comisionado, cuál era la voluntad del Padre, vino a cumplir la voluntad del Padre. Él sabía que venía a redimir, a rescatar, a salvar a la humanidad. Y entonces Él advirtió que Él moriría y que al tercer día resucitaría, y sorprendió a muchos. Y mientras anduvo aquí, amó a la gente, tocó leprosos, liberó endemoniados, sanó enfermos, platicó con gente que nadie querría platicar, anduvo con pecadores y amó a las personas de una manera extraordinaria. Pero unas horas previas a su muerte, dice que estaba turbada su mente y decía, si es posible que pase esta copa. Pero sin embargo, Él cumplió hasta el último. ¿Y qué pasó con Él? Fue abandonado por sus más cercanos, fue rechazado, no por los suyos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo judío que lo había esperado por tantos siglos, y cuando Él aparece, lo rechazan y le llaman el hijo de la adúltera, no, hijo del diablo le llamaron. No, aunque algunos de ellos se daban cuenta y decían, hey, lo que Él hace debe ser de parte de Dios, y se reúne con Nicodemo, no, y de repente conoce a María Magdalena, no, de la cual habían salido varios espíritus demoníacos, no, y de repente tiene un encuentro con la mujer samaritana, y tú ves cómo amó y todo eso. Pero durante el proceso de su crucifixión, lo escupieron en la cara, le dieron bofetadas, le clavaron una corona de espinos, lo agarraron a latigazos. Piensa en esto, le arrancaron la piel hasta dejarlo casi muerto. No, quebraron sus piernas, traspasaron su costado. Se están burlando de Él, si fueras hijo de Dios. No. Ahora escucha esto. ¿Sabes qué tenía Él en mente en ese momento? Y lo tenemos que súper personalizar. A ti te tenía en mente. ¿Sabes en quién estaba pensando en ese momento de su crucifixión? Estaba pensando en ti. Estaba pensando en mí. Decía, vale la pena todo este sufrimiento y todo este caos y todo este dolor, porque además la separación que hubo entre Él y el Padre. Dios mío, ¿por qué que se me pone la piel de gallina? La perfecta Trinidad, y habiendo una separación en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes en quién estaba pensando? En ti y en mí, porque hay una oración muy relevante que hace en ese momento y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando por ti, por mí. Estaba orando Jesús por ti, por mí. Perdónalos porque no saben. ¿Quién lo crucificó si no fueron nuestros pecados? Yo ni estuve allí, no, pero tus pecados sumaron
al precio que Él tuvo que pagar. Tus pecados y mis pecados sumaron. Y Él la tenía clara y Él sabía lo que estaba haciendo. Entonces Él estaba pensando en nosotros. Y dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Wow, mis pecados, mi culpa, Cristo los llevó a la cruz. ¿Sabes qué pasó allí? Su amor cubrió multitud de pecados. Su amor cubrió multitud de pecados. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿A qué venimos hoy? Domingo. Si todavía no están los aires listos. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Él como hijos amados, ¿no? Y nos está hablando aquí de olor fragante. Pero eso en la mente de Pablo hay una referencia. Ese olor fragante en el Antiguo Testamento era cuando estaban sacrificando corderos y animales en el templo, ¿no? Ese olor a lo que sacrificaban y lo que quemaban para el pueblo hebreo, para el pueblo judío era un olor grato. Y sabes, ahora que estamos de este lado del Nuevo Testamento podemos entender que esto es una ilustración simplemente de Cristo, de ese sacrificio completo y perfecto, que cuando ocurre ese sacrificio en la cruz, Dios dice, me agrada como ninguna otra cosa. Esto es olor grato. Y tienes que conectar todo esto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es ese olor grato? El amor de Cristo derramado en la cruz. El amor de Cristo derramado en la cruz. ¿Y qué me está diciendo ahora? ¿Qué me está diciendo a mí ahora? Que seamos olor grato también a Él, ¿o no? Y si conectáramos esto muy con el estilo de Pablo, Romanos capítulo 12, no vayan allá, pero dice que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es la manera inteligente, es la manera sabia, es la manera entendida de adorar a Dios. Es siendo nosotros cada día un sacrificio vivo, tomando cada día nuestra cruz. Escucha esto, por favor. Esto puede sanar tu vida y sanar tu matrimonio, y sanar tu familia, y sanar todo tu entorno, siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿no? El andar en amor, iglesia, no es para todos, pero iglesia, el andar en amor es fundamental en la vida cristiana. Entonces anden en amor. Lo segundo de ser imitadores de Cristo es andemos en luz. Amén. Andemos en luz. Vamos a los siguientes versos. Verso 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya, estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, obscenidades, ni necedades, ni groserías. Obviamente que no, obviamente es énfasis añadido, que no son apropiadas, sino más bien den acciones de gracias. Verso 5. Porque con certeza ustedes saben esto, que con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! Y todo lo que nos dijo antes, que somos herederos en Cristo Jesús. Dice el verso 6, que nadie les engañe, que hay peligro de ser engañados,
quizá autoengañados con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene con los hijos de desobediencia. Son los que no creyeron. Por tanto, no sean partícipes con ellos. A ver, di conmigo, verso 7, no sean partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque son santos, están separados. Eso significa santos, separados, ¿no? Verso 8, porque antes, ahí va mi punto, este es mi punto, porque antes, este contraste nuevamente, porque antes ustedes eran tinieblas. ¿Te acuerdas todo el tiempo el antes y después que estaba hablando Pablo? Andamos en la vanidad de nuestra mente. Antes ustedes estaban en tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden, ¿cómo? Como hijos de luz. Si Dios es luz y somos sus hijos, anden como hijos de luz, imitándole como hijos que amados. Entonces, otra vez, fíjate, es que si nos perdemos de esto, podemos endurecer nuestro corazón. ¿Realmente crees que eres un hijo amado? ¿Se te amó? ¿Ves? Traté de presentar una teología de cómo nos amó Él en la cruz. ¿De qué manera nos amó Él? Entonces, si de tal manera nos ha amado, debemos de andar como hijos de luz, ¿no? Verso 3 y 4, allí, que dice que somos, ¿como corresponde a qué? ¿Qué dice? Si tienes tu Biblia ahí, Efesios 5, versos 3 y 4, santos, ¿verdad? Dice ahí, como corresponde al final del verso 3, como corresponde a santos. ¿Cuántos creen en Jesús como Salvador y Señor? Bueno, la Biblia nos llama santos. Y es que hay esta connotación, quizá ese trasfondo religioso de que piensas en un santo, quizá piensas en una estatua de yeso, quizá de oro, de plata, en un altar allí, ¿no? Y con veladoras o velas prendidas. Pero la definición de santo en la Biblia es alguien que ha sido separado para Dios. Ha sido trasladado, escucha esto, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, como corresponde a santos, separados. Ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas. Que alguien diga amén, por favor. Ahora, si dijiste amén, nos está dando una advertencia contra los pecados, ¿no? ¿No? Dice, dice el verso 5, porque ustedes saben con certeza, con seguridad, que nadie que practica eso tiene lugar, herencia en el reino de Cristo, ¿no? Hay una gran advertencia. Y empieza a mencionar, y aquí comienza hablando acerca de los pecados sexuales, inmoralidad, fornicación, inmundicia, ¿no? Da pena decirlo, pero estos pecados han lastimado gravemente a los hogares y han lastimado gravemente a las iglesias, ¿no? Cuando no ha sido llevado a los pies de Cristo a sus pecados, cuando no han sido sacrificados esos pecados, cuando no han sido entregados a los pies de Cristo esos pecados, han hecho mucho caos y dolor en medio. Y desde los tiempos de Pablo no es algo nuevo, aunque hoy es una locura la inmoralidad, ¿no? En todos lados y en todas las maneras y en todas las formas. Pero ¿cómo viven como corresponde a quienes? A santos, separados. Aquí hay una advertencia muy seria, que quienes viven practicando cualquier clase la palabra y fornicación viene del griego porneia, ¿no? De donde también surge la palabra pornografía,
es otra palabra compuesta, no es lo mismo, pero porneia habla de toda clase de pecado sexual. No, es pues una lista ahí si quieres, porque dices, esto sí, esto no, esto qué, puede ser tu lista, pero de ahí viene la palabra porneia, ¿no? De donde los que viven practicando estas cosas, la palabra es muy seria y dice, no heredarán el reino de Cristo. Y luego seguidito ahí mismo en ese verso, ¿no? Bueno, ahí está en el verso 3, está hablando de esa inmoralidad, de esa impureza. También menciona, ¿qué menciona ahí? Avaricia. Ok, están en el mismo lugar, están en el mismo terreno, están en el mismo nivel, porque de repente como que los pecados sexuales pueden ser en cierta medida demasiado grotescos, ¿no? Y condenatorios. Pero es probable que la avaricia pueda estar escondida en nuestros corazones y disfrazada allí, pero están en el mismo lugar, es similar. Y ambos, el día de hoy, desde los tiempos de Pablo y antes, pero más que nunca hoy, ambos, la inmoralidad sexual y la avaricia, han invadido nuestras vidas. Ambos son expresiones de la naturaleza caída. Ambos, inmoralidad sexual y avaricia, son parte de apetitos descontrolados que no han sido puestos bajo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Son apetitos descontrolados que no se han llevado a Cristo. ¿Qué desea el fornicario? ¿Qué desea el avaro? Ambos desean satisfacer su apetito tomando lo que no les pertenece, lo que no es la provisión oficial de Dios para sus vidas. Y por más, hay un peligro de ser autoindulgentes, autoengañarse. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Vamos a vivir abusando de la gracia? ¿Vamos a vivir pisoteando la sangre de Jesús que derramó en esa cruz por nosotros? Pero estas cosas ni aún se nombren como corresponde a santos, ¿no? ¿Qué significa esto? Ni aún se nombre. No debería haber ningún espacio para esto entre nosotros. No deberíamos darle ningún chance, ningún permiso en absoluto a nada de esto. Y sabes, nos debemos de detener y meditar y revisar nuestros corazones, ¿no? Porque de repente dice, alabaré, alabaré, el domingo, ¿no? Pero, ¿qué con nuestro diario vivir? Como corresponde a santos. Es una fuerte advertencia. Como hijos amados, debemos renunciar, ni aún se nombre, debemos erradicar, ni aún se nombre, erradicar sin concesión. Déjame decir esto con letras mayúsculas. ¿Qué hay detrás de esto? Tener un matrimonio bonito, tener una familia segura y próspera, tener una iglesia llena, no en absoluto. ¿Por qué razón debería yo anhelar vivir en santidad? Porque soy hijo amado y porque el deseo más potente que debe haber en el corazón de un cristiano, escucha esto, debe ser glorificar a Dios en su vida. Una vida santa glorifica a Dios. Me encanta, creo que el miércoles estábamos cerrando en una reflexión a través de Segunda de Crónicas y yo les referí a la época de Malaquías, cuando hay una descomposición, habían divorcios, el templo estaba abandonado, la gente artesonaba sus casas, era un caos.
Después de eso vinieron 400 años de silencio profético. 400 años que Dios no volvió a hablar, ¿no? Y había un caos, ahí lo puedes leer en Malaquías. Y entonces dice que regresen al templo, que ofrezcan sacrificios, que traigan los diezmos al alfolí. Y Dios dice que abriría las ventanas de los cielos hasta que sobreabundara bendición en ellos. Y tú, ok. Y ese texto ya lo sabemos, muchos que ha sido mal usado muchas veces de muchas maneras. Pero ¿sabes cómo cierra esa porción la Escritura? Diciendo esto, porque cuando esto ocurra en sus vidas, cuando su corazón se restablezca para adorar a Dios como Dios dice que le debemos de adorar, no como nosotros creemos que le debemos de adorar, sino cuando nuestro corazón esté andando en obediencia a Dios. ¿Escuchas eso? Escucha esto, iglesia. Cuando nuestro corazón está en orden con Dios, nos volvemos tierra deseable, dice Malaquías. Nos volvemos tierra deseable. ¿Qué significa ser tierra deseable? Que tus vecinos van a decir, ¿por qué va así tu matrimonio? O sea, es evidente que estás amando a tu esposa en santidad. Es evidente que estás manejando tus finanzas como dice el reino, no como tú quieres. No estás acumulando, sino estás supliendo tus necesidades y estás ayudando a los que tienen necesidad. Eso dice acerca del dinero, ¿no? Y entonces cuando andamos en obediencia y Dios bendice hasta y la gente puede ver la bendición en nuestras vidas, somos tierra deseable. ¿Pero qué? Para que digan, uy, qué bien, qué bárbaro, ¿no? Mira, qué bonito. Son de los que van el domingo a la iglesia. No, es para que el testimonio tuyo pueda hacer que las personas vengan a Cristo. Eso es tierra deseable. Para que a través de nuestro diario andar la gente diga, yo quiero creer en el Dios que tú crees. Yo deseo el Dios que tú adoras. Veo y puedo ver el contraste entre la persona que eras cuando andabas en la vanidad de tu mente y la persona que ahora eres. Eres un santo, un apartado para Dios. Y no porque eres un religioso que hablas con Reina Valera. Vosotros sois, ¿no? Y andas así con la Biblia juzgando y todo el rollo así, todo. No, esto es más poderoso y simple y sencillo. Es evidente el Dios en el que crees porque andas en amor, porque andas en santidad. Esto no es una historia lejana, es para cada uno de nosotros. En el verso 4, a partir del verso 4, empieza Pablo a advertir a los hijos de Dios sobre el uso de su lengua. ¿Sí? Entonces, también cómo debemos de hablar. Si andamos en luz, ¿cómo debemos de hablar? ¿No? ¿Cómo nos expresamos? Y es que así, la lengua es la bocina del corazón. Nuestro corazón habla por medio de nuestra lengua, ¿no? La interfase entre lo que está dentro y lo que sale afuera, a los que les gusta la tecnología, ¿no? Es nuestra lengua, las palabras, el idioma, el lenguaje, lo que sale de nuestro corazón. Si soy una persona amargada, si soy una persona iracunda, ¿no? Pues voy a criticar sin temor, me voy a deleitar en el chisme, voy a juzgar sin reparo, insultar. ¿Y qué tal acerca de los chistes, de los estandoperos, de los blogueros y de todo eso? Y en lugar de nutrirme con los salmos, en lugar de poner alabanzas, en lugar de alimentar, entonces puedo estar escuchando chistes obscenos y hasta reírme de ellos. Pero eso no corresponde a santos, ¿o sí? Un humor bajo, vulgar. Ahora escucha, esto no es cultura.
Dices, ¿sabes qué? En nuestro país es así. Y yo digo, mi familia es de Guerrero, el estado de Guerrero, y allá hablan. Parece que comieron salsa todos los días. Y sí, comen nada más bien picoso. Pero en realidad habla entre santos de un corazón descuidado. ¿Qué tiene? Pues bromear sobre pecados, hacer un chiste, hacer una mofa sobre pecados, es propio del mundo de las tinieblas. Allí sí, no. A ver, pensemos en esto. ¿El santo Dios se reirá de los chistes obscenos? No. Y los chistes obscenos y el lenguaje obsceno tiene el poder de degradar, de corromper y de contaminar además. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? También aplica allí. No, no es cultura, es pecado. Y está aquí en Efesios. No es cultura, es pecado. Es que no lo digo para lastimar a nadie. Así hablo, ¿no? ¿Y qué dice ahí el verso 4? Que más bien debemos de apresurarnos. Ahí está el antídoto. Es necesario que vas al verso 4. ¿Cuál es el antídoto? Dar gracias a Dios por todo. Y lo puedes conectar con el verso 20. Fíjate cómo está súper conectado. No vamos allá al verso 20 en todo, pero ¿cómo comienza el verso 20? ¿Lo estás mirando? ¿No te has ido? ¿Qué dice el verso 20? Den siempre gracias por todo. Ese es el antídoto. En lugar de usar mi lengua para el mal, en lugar de eso, más bien debemos de apresurarnos a dar gracias. Ahora, checas a alguien que insulta, que cuenta obscenidades y que todo eso, obviamente estamos hablando de un corazón que no ha sido santificado, no ha sido sanado por Dios. Pero cuando oyes a alguien que agradece, ¿qué puedes observar? Seamos observadores. ¿Qué puedes observar? Alguien que dice, gracias Dios por esto. Y sabes, no lo merecía, pero gracias también por aquello. Y gracias por esta esposa, en lugar de hacer chistes, por la suegra, ¿no? Y en lugar de hacer chistes, dices, gracias por mis suegros, gracias por mis padres, ¿no? Y en lugar de todo eso agradeces, habla de un corazón sano. Un corazón sano es un corazón agradecido. Ahora, otra vez, esto en mente. ¿Quieres tener conversaciones que agraden a Dios, que sean olor fragante? Sea agradecido, ¿no? Es andar en luz y no en tinieblas como hijos amados. Entonces ahí está, 5 y 6 habla de una advertencia real. Son falsos creyentes los que consistentemente practican estas cosas. Y Pablo lo dice con mucha claridad, evitando que pueda haber engaño en nuestras vidas. Obviamente dices, ok, entonces es que los cristianos ya no pecan. No, sí, los cristianos ya siguen pecando, obviamente. La naturaleza caída y de este lado de la eternidad. Pero es pecado ocasional, no es pecado que se practica. ¿Puedes ver esa diferencia entre el pecado ocasional y el pecado arraigado que se practica consistentemente? No. De hecho, un ejemplo claro es David en las escrituras. ¿Qué pasó con David? Pecó y de múltiples formas. Pero ¿qué pasó con el pecado de David? Se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo perdonó y lo llevó al cielo. Y un día lo vamos a conocer. Pero por cierto, ¿tuvo consecuencias su pecado en la tierra o no? Claro que las tuvo. Fuimos salvos por gracia, eso nos queda claro. Amén. Salvos por gracia, pero eso no es una licencia para pecar, para vivir como a mí se me antoje. No. En lo personal, yo creo que la salvación no se pierde, pero sí debe de comprobarse por medio de la obediencia a Dios.
Mateo capítulo 7, verso 16. Vayan rápidamente allá. Dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Entonces, ¿ver las dos naturalezas? Ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, ¿qué le pasa? Lo que está diciendo Pablo, es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Es claro, ¿no? Fruto, ¿no? Y el verso 20 dice: así que, está hablando de los falsos maestros, así que por sus frutos los conocerán. Entonces regresa allá y el verso 7 hay un por tanto, no los imiten a ellos, no hagan lo que ellos hacen. No, es imposible combinar obscuridad, tinieblas y luz al mismo tiempo. Verso 9 dice: porque el fruto, ahí está, de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de árbol soy? Simple, ¿qué tipo de fruto da? Y mira, viene la misma ilustración de tierra codiciable. Y entonces el fruto que damos es codiciable en la vida de otros. Los demás dicen: quiero imitarte a ti porque puedo ver a Cristo en tu vida. ¿Somos imitables como seguidores de Cristo? Y nos dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bondad no es otra cosa más que amor en acción. Bondad es hacer bien a otros. Bondad es hacer bien a otros. Así es que pregúntate, esta es una pregunta que nos debemos de hacer en nuestras relaciones todos los días. Es: ¿cómo le puedo hacer el bien? ¿Cómo le puedo hacer el bien? Eso es bondad. ¿Cómo le puedo hacer el bien y no el mal? ¿No? Y entonces mejor cierro mis labios. Si mis labios no te van a edificar, no te van a bendecir, si mis acciones no te van a bendecir, no te van entonces el fruto es toda bondad, justicia y verdad, ¿no? Y vuelve a decir allí, ¿no? Vuelve a decir: el fruto de la luz, andar como hijos de luz, sin nada que esconder, ¿no? En ocasiones decimos: a mí me gusta la privacidad, que nadie se meta conmigo. No, porque dice, si se acercan, pues pueden ver realmente cómo soy. Mejor de lejitos, ¿no? Porque si me conocen dentro de mi casa, pues si no, si los domingos hasta aureola trae, ¿no? Y alas doradas, y se pone camisa blanca, pero entre semana y en el trabajo ni te invito a mi trabajo porque me vas a conocer cómo soy en realidad, ¿no? ¿Qué hacemos? 10 y 11. Examinen qué es lo que agrada al Señor y firme, y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Necesitamos discernir, examinar entre el bien y el mal. Necesitamos hacer esta pregunta una y otra vez: ¿esto le agrada a mi Padre? ¿Esto le agrada a Dios? ¿No? Llévate eso en tu corazón, cristiano, esta mañana, en lo que suceda en el resto de la semana, mientras nos volvemos a reunir. Cada vez que dices: voy a escuchar esto, voy a ir a tal lugar, voy a practicar esto, voy a hacer lo otro, ¿esto le agrada a Dios? Al lenguaje de Filipenses sería todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable. Si hay virtud alguna, si merece elogio o alabanza, en esas cosas piensen, como corresponde a santos, como corresponde a hijos amados, como corresponde a hijos de luz. Esa música, esa serie, ese canal, esa red, esa película, ¿le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios? Esa escena, ¿le agrada a Dios? Uf,
Es claro este capítulo, mis queridos hermanos. No podemos vivir creyendo que creemos y siendo ateos prácticos en nuestra forma de vida. O somos o no somos. O somos o no somos. Verso 12, porque es aún vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace es visible, ¿no? Y entonces aquí ya nada más en nuestra recta final, en el verso 12, está mostrando pudor Pablo, ¿no? Está mostrando decencia, algo muy escaso en nuestros días. Dice, o sea, porque hasta da pena hablar de eso que practican, ¿no? Verso 14, por esta razón dice, despiértate. Aquí está el punto de acción para nosotros. Si escuchaste todo esto, aquí está el punto de acción para cada uno de nosotros. Por esta razón, ¿cuál razón? Los primeros 13 versos que ya leímos. ¿Seguimos aquí? ¿Tienes algo más importante que hacer esta mañana? Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Llegamos al verso 14. Este es un hermoso llamado. Escucha, si el leer estos versos estuvo afectando tu corazón por la manera en la que vives, este es un hermoso y precioso llamado al arrepentimiento. Si sabes que has descuidado tu vida espiritual, si sabes que has sido permisivo, si sabes que no has vivido como santo, como un hijo amado, como un hombre que vive, una mujer que vive en luz, no es para que salgas aporreado de aquí. Es para que escuches y recibas ese llamado del verso 14. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate, aprovecha que es de día, porque el tiempo pasa rápidamente. No, si has descuidado tu vida espiritual, ese verso 14 es para ti. Verso 15, la tercera y última, anden como sabios. Es una conclusión, 15 al 17. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Otra vez, cómo andan. No como insensatos, sino como ¿qué? ¿Cómo andan los sabios? Verso 16. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo. Porque ¿cómo es el entorno? Los días son malos. Así pues, no sean necios. ¿A quién les está diciendo esto si no es a la iglesia? A la iglesia de Éfeso, que se encontraba en una ciudad llena de promiscuidad y llena de idolatría y llena de avaricia. Así estaba esa ciudad. Y les dice, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de tiempo del Señor. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos que ser muy sabios en cómo usamos el tiempo. Precisión y exactitud en cómo usamos el tiempo. ¿Cómo anda un insensato? ¿Cómo anda un insensato? Sin sembrar nada, dejando que la hierba crezca en su patio, ve venir la lluvia y no se prepara. Está sentado en su sala viendo series, jugando videojuegos, sabe mucho, obedece poco, anda en la vanidad de su mente, está estancado espiritualmente y luego se pregunta por qué pasa lo que pasa. No, desperdicia los recursos que Dios le ha dado, no controla ni siquiera lo que consume, no aprovecha las oportunidades que Dios le da sabiamente. ¿Y sabes algo? Cuando un capitán no sabe a qué puerto va, ningún viento favorable le ayuda. No, la vida es corta. Así es que usa tu vida para glorificar a Dios. No. Un necio no conoce ni entiende la voluntad del Señor. Un sabio conoce y vive haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Aquí está su palabra. ¿En qué tengo que aprovechar mi tiempo? En conocer más y mejor a Dios. No. Todas las cosas, dice Pablo, me son lícitas, pero no todas me convienen. Y me encanta ese verso porque dice, yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Yo no me voy a poner a servicio ni en esclavitud de ninguna
de ellas, ¿no? Yo no voy a dejar que me controlen. Es una expresión de autonomía y de resistencia en contra del pecado, de influencia, de tener la influencia de ser controlado por lo externo. Implica una decisión consciente de decir, quiero glorificar a Dios todos los días de mi vida. Y si tengo que cambiar las cosas en mi trabajo, y si tengo que cambiar las cosas en mi casa, y si tengo que cambiar mi corazón, necesito aprovechar bien el tiempo, renunciando a toda obra de las tinieblas y dejando que la luz de Dios alumbre las partes más íntimas y profundas de mi corazón, dejando que Dios sane mi corazón por completo. Ese es un desafío para no ser esclavos del mal, para no convertirnos en esclavos del mal. Conclusión, si somos hijos de Dios, entonces debemos de imitar a nuestro Padre Celestial. Y la base de todo este argumento de Pablo es: Dios es amor, por tanto andemos en amor. Dios es luz, por tanto andemos en luz. Dios es verdad, por tanto aprovechemos bien nuestro tiempo, andemos en sabiduría, no como necios, sino como sabios. Amén. Dios, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Y no traemos prisa, Señor, eres tú hablándonos. Y es el mensaje que tú querías que escucháramos esta mañana, Dios. Y aquí hay un glorioso y precioso llamado al arrepentimiento. Despiértate tú que duermes. Levántate y te alumbrará Cristo. Qué bella promesa. Señor, alúmbranos, alumbra nuestros corazones. Quiero dejar espacio para que ahí en tu lugar tomes un momento. Es importante, es serio, es de vida o muerte. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Cristo. Así es que habla en tu lugar con Dios. Si tienes que ordenar, si tienes que renunciar, pide perdón. Pide perdón. Despiértate. Levántate y rinde tu vida sin treguas, sin reservas. Rinde tu vida a Cristo. Renuncia a toda impiedad.